Buenos días, hermanos, amigos, amigas. Es un privilegio para mí encontrarme con las caras más viejitas, no en edad, sino en tiempo, seguramente en la congregación, pero más privilegio para mí es encontrarme con aquellos que no conozco aún, porque veo que la obra del Señor sigue adelante. No es que hayamos dudado de esto, en ningún momento, al contrario. Sabemos que el Señor lo que promete cumple, no a nuestros tiempos, los tiempos de Él. Como decía Priscila, con mi esposa tuvimos la gracia de servir junto a ustedes, algunos de ustedes durante un tiempo muy especial en nuestras vidas también, antes de tomar mi primer pastorado, que es donde estoy sirviendo ahora junto a Katia y en la iglesia de la Costa, en Solimar. Por supuesto, cuando quieran están invitados por allá. Amén, ahí está. Y en ese tiempo, realmente durante el 2019, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Fue? ¿Sí? Sí. Fue realmente un tiempo de desafío en todo sentido para nuestra vida. Junto con Katia nos dimos cuenta de que había muchas cosas que realmente creíamos saber y no sabíamos y que necesitábamos aprender, y que solo el momento del servicio se pone a prueba lo que uno dice creer, ¿no? Así que fue un gran tiempo de crecimiento. En ese momento, muchas cosas que sentimos y que vivimos junto con ustedes y por las cuales luchamos y oramos y rogamos y cantamos, fueron quizás para nosotros momentos en los cuales creíamos que era duro, pero pasó el tiempo y ahora estamos en la congregación con otra perspectiva, con otro rol, y ahora son tiempos duros, al menos esto es lo que yo creo ahora. Probablemente como le digo a Katia, no te preocupes que siempre lo peor está por venir. No, mentira, eso no le digo. No te preocupes que siempre el Señor va a seguir apoyando y sirviendo a su iglesia, sea donde sea que estén los hijos de Él que quieran servirle, ¿no? Así que bueno, Katia no pudo estar conmigo esta mañana, con ustedes, porque le comentaba a algunas hermanas esta mañana que le tocó acompañar cuidar a una hermana que cayó internada en clínicas, hospital de clínicas, así que se quedó esta noche. Y bueno, cuando llegó a casa hoy de mañana estaba con todas las pilas, pero con esas pilas que usted sabe que son como las últimas que quedan, que parece que está todo bien. Era cuestión de minutos probablemente para que cayera en cama cansada, así que un poco contra su voluntad le obligaba a que se quede, y ella se quedó realmente con muchas ganas de venir. Así que si Dios permite, más adelante podemos estar alguna ocasión por acá. Amén. Pero muchas gracias al pastor Facundo, lo digo solo porque estoy grabando. Gracias a la iglesia que me recibe. Y bueno, estamos acá para seguir escuchando esa palabra del Señor que, como decía esta canción, transforma realmente. Vamos al capítulo 2 del libro de Tito. Capítulo 2 de Tito. Pensé que me iba a reencontrar con mi pulpito. Era un pulpito más chiquito, esto como que Claro, sí. Con un bandito. Claro, bueno, este es un modelo más como para Facundo, por supuesto. Está más que claro. Allá en la iglesia cambiaron de púlpito también, y al principio se olvidaron de ponerle como una superficie que levantaba, y todo me jorobaba. Me decían, mira, te hicieron un púlpito como para vos, me dicen. Sí, me hicieron un púlpito como para mí. Después pusieron las patitas y quedó mejor. Muy bien, estamos en Tito capítulo 2. Ahí escucho un celular, no sé quién es, no quiero quemar, solo les pido que lo silencien para no molestar al vecino, como siempre le digo, y para tratar de concentrarnos. Amén. Tito capítulo 2 es un pasaje en el cual Pablo llama a un Tito que tenía una tarea muy difícil en un lugar, en un contexto muy complicado, para hacer la obra con un objetivo principalmente evangelístico. Entonces vamos a descubrir esta mañana, si el Señor nos permite, o redescubrir, no hay nada nuevo en la palabra del Señor, de qué manera lo que pide Pablo a Tito es evangelístico y cómo aplica a nosotros. Dice así Tito capítulo 2, versos del 1 en adelante. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es un pasaje que ya acá podría quedar pronto. Me siento y bueno, seguimos cantando y reflexionando sobre esto porque tiene tanto contenido práctico y tanto llamado a la acción que corro el riesgo de, por seguir hablando, entorpecer lo que la palabra de Dios dice. De todas formas, déjenme repasar un poco algunos puntos principales y les animo en la semana a seguir ustedes pensando qué significa esto que Pablo le está diciendo a Tito acá y cómo es válido para las vidas de ustedes. No importa el contexto ni la edad que tengan en este momento. Entonces, en esta mañana veremos, si el Señor lo permite, 3 grandes secciones aquí. Ya la primera la he tratado de acotar a algo que tiene que ver con el contexto de por qué aparece Pablo diciéndole esto a Tito. El versículo 1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Qué interesante, porque hoy en día la sana doctrina o esas 2 palabritas aparecen por todos lados. Y a veces hay gente que dice, yo tengo la sana doctrina, o yo la tengo, o yo sé lo que es la sana doctrina, y quizás no es tan así. Entonces en la primera sección vamos a ver un poco de por qué Pablo le pide esto a Tito. La segunda sección tiene que ver con esa orden que demanda todas las edades que aparecen en los versículos del 3 al 10, incluso de por qué habla de los esclavos. Y finalmente vamos a ver la justificación, o cuál es el fundamento de Pablo para pedir esto que pide allí a Tito y en definitiva a toda la iglesia en Creta. Así que si el Señor lo permite, esta mañana vamos a tratar de poder repasar y ver cómo el Evangelio de Dios se hace carne, no solamente en Cristo, sino en cada uno de aquellos que han decidido seguirle. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu vida que nos prestas. Gracias, Padre, por la misericordia que tienes con nosotros, Padre, a pesar de lo repugnantes que a veces podemos ser, a pesar de lo santos que nos creemos a veces, Padre, pero que tú realmente con tu palabra nos muestras que estamos quizás aún con necesidad de seguir trabajando conforme a tu estándar, Padre. Gracias en esta mañana. Fortalece los corazones también de los que estamos débiles, Padre. Toca nuestra vida para poder mirar de qué manera agradarte a ti, no agradar ni buscar agradar a los demás, Señor. Te ruego, Señor, que tú sanes nuestra vida, Señor, a cada paso, en cada lectura, en cada pensamiento, Padre. Padre, cuida, Señor, las cosas que digo, Padre, para que podamos mutuamente edificarnos, Señor, y que realmente sea este pueblo, Señor, tu pueblo, aquí en este lugar, Señor, en esta ciudad y en todo Uruguay, bendecido, Señor, edificado sobre tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme al capítulo 1, versículos 10 y 11, y vean conmigo qué estaba pasando en ese momento, en ese lugar. Tito había sido dejado en una isla de nombre Creta para una serie de acciones que enseguida vamos a ver. Pero antes de ver lo que tenía que hacer Tito, quiero que vean ustedes la situación que a Pablo le llama a mandar a Tito, a enviar a Tito como un misionero que no tiene solamente la necesidad de evangelizar y edificar, sino que tiene la necesidad de corregir. ¿Qué es lo que tiene que corregir? Miren ustedes, versículos 10 y 11 del capítulo 1. Por cierto, estoy usando la 60, creo que utilizan la NTV a veces. Discúlpenme si volvemos a esta versión, usted léala en la que quiera. Cualquiera que quiera leer versículos 10 y 11, por favor, en su versión. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan cosas eternas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. Sí, trastornan cosas eternas, aunque en este caso justo son casas enteras. Pero está bien, ¿por qué? Lo que está pasando ahí es la situación, o lo que está describiendo Pablo, tiene que ver con una actitud de algunas personas que entran a cambiar aquello que Dios había establecido de una manera. Por eso aprovecho este pequeño detalle de la persona que leyó, no sé quién fue, pero es cierto, Dios había instituido las cosas de una manera y Él lo puso de esa manera para que sea así por siempre. La familia trabajando de una forma. Por eso habla de las casas. Y quiero que se queden con esta imagen de casa, porque lo que hace Pablo en el capítulo 12 es hablarle a las casas. En ese tiempo no teníamos templos tan lindos como los que tenemos hoy. Se reunían en casas. Y la casa que hospedaban era la casa de ejemplo de la comunidad. ¿Qué sucedía entonces según estos dos versículos? Dice que hay muchos contumaces. Esta palabra es media rara, o al menos yo no la escucho todos los días por acá, no sé, alguien que diga, sos un contumaz, habría que ver qué es. Bueno, buscando un poquito en el diccionario, tampoco que hice una búsqueda de aquellas, ¿no? Bien sencillo, se presenta como alguien rebelde. Quizás hay otra versión que alguien tiene que puede decir otra palabra parecida. La intención es esa, hay muchos rebeldes. ¿Qué es un rebelde? Aquel que en realidad está en contra de cómo Dios ha ordenado las cosas, o alguien más en realidad, ¿no? Siempre cuando pienso en rebeldía, no sé por qué me viene mi época de adolescente, cuando trataba de todas formas de ir contra lo que mis padres decían, aun cuando yo sabía que estaba mal, solo por el hecho de ir en contra de ellos, porque no me gustaba su autoridad. Imagínense, en ese momento había personas que sabían que tenían que hacer las cosas de una manera, pero hacían todo lo opuesto, por rebeldía, y especialmente trastornaban, dice acá, o sea, cambiaban lo correcto, alteraban el orden de cómo Dios había establecido, junto con su palabra, o con su palabra, allí el servicio y la vida cristiana en la casa de cada una de las personas. Y esto es fuerte lo que dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Creo que no hay otra parte del Nuevo Testamento que use esta imagen, en las cuales alguien con la palabra de Dios tiene que callar. Quizás de esta manera tan directa este es el único lugar. Si ustedes recuerdan a Pablo, a Timoteo también les pide que trabaje fuertemente contra aquellos que enseñan falsas enseñanzas, valga la redundancia. Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No solamente enseñaban mal, destruían el hogar, sino que además lo que estaban de fondo, lo que estaban buscando era beneficio propio. Por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y miren la frutilla de la torta, porque esto uno diría, qué mala iglesia que era ahí. Pero miren lo que sucedía en el contexto. Quizás el contexto cuando se mete a la iglesia, y en lugar de ser utilizada la palabra como base, utilizamos lo que pasa afuera como base. Enchastra la cancha, como se dice. Miren lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Wow, esto es fuerte. Imagínense que digan esto de los pedrenses, o de los costenses, en mi caso, yo vivo en la costa, Solimar. Esto es fuertísimo. Inmediatamente salen protestas por todos lados, están insultando, que no sé qué. Esto no se ve. Y lo peor de todo es que Pablo dice, sí, es verdad, este testimonio es así. Esta gente es así. Ese es el contexto donde Tito es enviado a trabajar. Pablo, sabiendo la dificultad que tenía Tito que enfrentar, aún así elige a Tito. Y aún así lo envía a ese lugar. Entonces aquí comienza el versículo 1 del capítulo 2. Vale la pena, por supuesto, leer estos apenas 3 capítulos de Tito. Realmente son muy cortitos y se leen en 5 minutos. En YouTube están en 5 o 10 minutos, creo. Si usted quiere seguir la lectura allí al ritmo. Pero miren lo que dice el primer versículo del capítulo 2. Pero tú habla y continúa. Ahora, pensemos en esto que acabamos de mostrar, este contexto en el cual Tito estaba puesto. Por eso aparece la palabra pero acá. El pero indica, a diferencia de ellos, tú tienes que hacer esto otro. ¿Qué le dice que haga Pablo a Tito? Le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces acá hay algo llamativo, algo que vamos a empezar a ver ahora, que es cómo en lugar de decirle qué es la sana doctrina, le va a mostrar cómo se vive la sana doctrina. Porque la sana doctrina, en principio, sin ánimo de repetirlo, sin entrar todavía a enseñar o comentar qué es, a veces uno tiene un concepto, una idea de que es
Son una serie de normas o reglas que aparecen en la Biblia, que uno se las aprende, las sabe, las domina, quizás teología, quizás enseñanzas quizás avanzadas. Vayan a ver qué uno es lo que uno se piensa cuando escucha la frase sana doctrina. Pero acá Pablo hace un vínculo directo entre lo que es la sana doctrina y la práctica. Que no pase desapercibido esto, hermanos, porque la sana doctrina la podemos vivir cada uno de nosotros, tengamos la edad que tengamos. La sana doctrina se muestra en los versículos del 12 en adelante de una forma tan clara que nadie puede decir, yo no sabía lo que era la sana doctrina. Nadie de nosotros puede decir, yo necesito ir a un seminario para saber lo que es la sana doctrina. La sana doctrina la vivimos. Y acá comienza. Por eso es que Tito necesita tener un testimonio intachable. Y este es el primer objetivo evangelístico que aparece. No vivir de acuerdo a la corriente de tu contexto. No vivas conforme a cómo los que están alrededor tuyo vivan. No vivas siguiendo lo que los demás, los glotones, ociosos, mentirosos, malas bestias, hacen. Vive diferente. Pero tú, en el lugar donde estás, vive diferente. Vive conforme a la sana doctrina. Segundo llamado evangelístico, entonces ahora vamos a ver del 12 en adelante. Me encanta esto porque es una fotografía que hace Pablo y la hace para Tito, para mostrarle cómo dentro del hogar, dentro de la casa, dentro del lugar donde se congregan, las familias deben ser modelos, deben ser ejemplos. Y realmente hoy por hoy, la familia es más conocida por los lazos sanguíneos que hay. Una persona que es pariente directo de alguien es familiar, por supuesto, indiscutible, pero si es que alguien desconocido vive en nuestra casa, o alguien conocido pero que no es familiar sanguíneo vive en nuestra casa, no lo consideramos familia. En esos tiempos era diferente. Todos los que estaban bajo el cuidado del padre de familia, bajo el cuidado de la familia, eran parte de la familia. Por eso también va a hablar a los esclavos, porque ellos son parte de la familia, en este punto. Y entonces acá empieza Pablo primero a hablarle a los ancianos, a las ancianas, a las jovencitas, a los jóvenes y a los esclavos. No vamos a entrar en detalle en cada una de estas cosas que de por sí serían realmente enriquecedoras, pero quiero quedarme con algunos elementos claves. Primero, la palabra asimismo en el versículo 3. Las ancianas asimismo, dice allí. ¿Qué es lo que significa la palabra asimismo? Bueno, dice así también, básicamente. Esto parece una obviedad, en realidad nos llama a mirar tanto para mujeres como para varones, lo que está en el versículo 2. Y el versículo 2 dice que debemos ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y acá quiero hacer una pausa breve y pensar un poco en lo que significa esta división que hace Pablo. ¿Por qué no habla de los adolescentes en este grupo? ¿Qué les parece? Abro acá la cancha, no me acuerdo si lo hacía así, ahora estoy cambiando esto. Abro la cancha. ¿Por qué les parece que no aparecen los adolescentes en esta fotografía? O los niños. ¿Qué creen ustedes, hermanos, amigos? De uno a la vez. Porque los ancianos son los que deberían de tener más experiencia y transmitírselo a los más jóvenes. Es una excelente posición, Nico. Gracias. ¿Alguien más? Al hablar de sobriedad, también las personas más grandes consumen, ¿no? Y alcohólicos, los chicos ya no. Ok. Mi pregunta es más, ¿por qué se dirige a los mayores y no aparece en este listado de grupos, digamos, los adolescentes? Yo creo que es un punto del Lourdes, ¿sí? Yo creo que porque los mayores son ejemplos para las otras generaciones. Un poco como... menores, sí, lo que decía. Un poco parecido a lo que decía Nico. Gracias. Buenísimo. De repente también porque en la reunión había más mayores, no había niños o adolescentes. Ok, bien. ¿Alguna otra idea? Gracias, hermana. Y creo que antes como que no dejaban participar a los niños y eso en el culto, ¿no? No, dejaban, sí. Probablemente una familia se reunía, incluso todos los que estaban ahí. Lo que sucede tiene que ver más quizás con la definición que tenemos por juventud o adolescencia en la actualidad. En realidad esos conceptos son un poco contemporáneos a nosotros. En ese tiempo tú solamente tenías dos categorías, o eras anciano o eras joven. Y se asociaba en ese tiempo, aunque lo que ustedes decían también entra en la definición y el por qué Pablo hace esto. Pero en ese momento de la historia, o eras anciano o eras joven. Y el ser anciano se asociaba con sabiduría, con conocimiento, con respeto. La juventud, por otro lado, se asociaba quizás con falta de conocimiento, con falta de pericia, con falta
de experiencia directamente, con imprudencia, se asociaba con todo eso. Entonces, en ese tiempo, o bien te ponías en el grupo de los grandes, o bien aparecías en el grupo de los jóvenes. Y los valores que tenían ambos grupos eran diferentes. En ese tiempo, valoraban muchísimo a las personas mayores. Y los que eran más jóvenes en realidad tenían que esperar hasta el final. Si ustedes recuerdan el caso de Job, por ejemplo, cuando los amigos le hablan, el último en hablar es el más joven y dice cuando empieza a hablar, bueno, yo esperé todo este tiempo para hablar, siendo el más joven, ahora escuchen que voy a hablar yo, dice, por ejemplo. Pero el propio Nuevo Testamento enseña que a las canas, a los mayores, hay que respetarlos. Esto va un poco en contrasentido de lo que vivimos hoy por hoy. Hoy por hoy hemos cambiado el orden de las cosas, en todo aspecto. Valoramos más la juventud y respetamos más los años más fuertes para nosotros porque le asociamos un significado de importancia por sobre las personas mayores. Pero la palabra de Dios, no solo en este pasaje, sino en otros lugares, nos llama a revisar lo que corresponde a cada edad. Yo te pregunto en este momento, no me lo respondas en voz alta. ¿Eres un anciano o eres un joven? ¿Eres alguien sobrio, prudente, maduro? ¿O eres alguien que necesita seguir trabajando, que necesita tener seriedad en lo que haces para el Señor? Integridad. ¿En qué categoría caerías de aquellos tiempos? Gracias a Dios, esto podemos seguirlo pensando desde nuestro contexto hoy por hoy. Pero aquello que Pablo le decía a Tito, que él a su vez tenía que enseñarle a los hermanos mayores y las hermanas mayoras, a las hermanas mayores, se necesitaba porque era parte de la cadena que Dios había armado, había pensado para su iglesia. Veamos rápidamente este asimismo que les decía recién. No solo las ancianas debían ser prudentes, sanas en la fe, en el amor, en la paciencia, sino reverentes en la forma de conducirse. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esta última frase quiero que te quedes en esta mañana de esta primera parte. Maestro o maestra del bien. Es necesario que veas tu vida como ejemplo, como decían recién los hermanos, a los que vienen después. ¿Cómo estás enseñando esto a los demás, a los que están alrededor tuyo? Miren el versículo 4, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mi deseo para vos, hermana más mayor, que te considerás dentro de este grupo de las ancianas, es que tu vida sea un ejemplo para las más jóvenes. Me encantaría que puedas decir con certeza y firmeza, yo estoy enseñando los caminos del Señor a las más jóvenes y lo estoy haciendo bien. Y mi deseo para vos, hermanita más joven, señorita, es que seas enseñable, que te permitas enseñar por las hermanas que demuestran el carácter del Señor, que aprendas de ellas. Ojalá, Dios, que el futuro, cuando te toque estar del otro lado, tú seas una maestra del bien también. Que el Señor permita que sigas haciendo, o que Él siga haciendo su obra en tu vida. Y el propósito evangelístico aparece en el versículo 5. Porque no es porque sí que Pablo les dice estas cosas a los hermanos allí, ¿no? No, tienen que tratar de hacer las cosas bien porque van a tener una corona al final del camino. No, miren ustedes, más allá de esas cosas, el versículo 5 lo que le dice. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la gente no hable mal de la palabra de Dios. ¿Crees que con tu falta de integridad hablarían mal de ti? Hablarían mal, en primer lugar, de lo que es ser cristiano. Van a hablar mal, en primer lugar, del Evangelio, de la falta de eficacia en transformar las vidas. Por eso esta parte, o este consejo, este pedido de por qué las personas deben comportarse de esta manera, tiene un enfoque evangelístico. Es decir, vive de esta manera y muestra lo maduro que eres y lo enseñable que eres, porque la palabra de Dios tiene que ser proclamada a través de tu vida. Va a ser mostrada como eficaz a través de tu vida. La siguiente parte dice a los jóvenes, a que sean prudentes, jóvenes, amigos míos, los que se consideren jóvenes. Si hay algo que muchos de nosotros nos falta, o muchos de ustedes les falta, muchas ocasiones, y no me digan que no, es falta de prudencia. ¿Qué es ser prudentes?
ser precavidos. Alguien que me diga qué les parece que es ser prudente, por favor. Cualquier edad, no importa. ¿Qué es ser prudente? Ser cuidadoso. Cuidadoso. Y ahí podemos abrir un abanico de cosas en las cuales ser cuidadoso. ¿Qué otra cosa es ser prudente? ¿Cómo? Cauto. Bien, va por ese lado. El ser prudente es prever algo antes de que suceda. De forma que uno tome acciones para evitar una situación incorrecta, mala, lo que sea, ¿no? Y esto para los jóvenes va en todo sentido, mis hermanos. Cuando ustedes se acuerdan la historia de José, en Génesis, si hubo un hombre prudente en muchos momentos de su vida fue José. A pesar de que algunos podamos decir que él buscaba mostrarse más superior, más poderoso que sus hermanos, él en realidad muchas de las cosas las hizo por prudencia. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia vida, ¿podríamos decir que somos prudentes, somos cuidadosos? ¿Estamos teniendo cuidado de cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos conducimos en la iglesia, cómo nos referimos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros abuelos? ¿Podemos decir que estamos siendo prudentes en las cosas que no hacemos y las que hacemos? ¿Podemos decirlo? Porque Pablo le dice a Tito que enseña junto a los demás, que se ponga como ejemplo en todo, en particular de las buenas obras. Versículo 7. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Y acá viene el enfoque evangelístico o el motivo por el cual Tito debe hacer esto. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué valiosa que es tu vida, joven, si pensás cómo el terreno en el cual tú eres prudente, tú vives de forma íntegra, es un terreno en el cual el enemigo no gana. No gana. De modo que el adversario no tenga nada malo que decir de tu vida, de ustedes, de nosotros. Finalmente, esta sección de 9 y 10, en esta segunda parte, hay un llamado a los que están en esclavitud. No que la Biblia acepte la esclavitud como una práctica o que la promueva, pero en ese momento la sociedad la entendía que era correcta y por lo tanto Pablo tiene que hablarle a aquellos que estaban en esa condición. Entonces cuando le habla a los siervos, a los esclavos, capaz que usted dice, bueno, en este tiempo no hay esclavos, ¿a quién estamos hablando? Bueno, bien sencillo. Muchos de nosotros creemos a veces que nuestro trabajo es casi que una esclavitud, ¿sí? Si usted quiere podemos usar esa metáfora en primer lugar. Pero más allá de eso, es toda condición en la cual uno está subordinado a alguien más, es esclavitud, en un sentido. O si se quiere es trabajar para alguien más, o depender de autoridad de alguien más. Caso de los niños, caso de los adolescentes, de los jóvenes, aún de los propios ancianos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Sí, me acuerdo, mi madre me decía, sos un respondón, siempre me decía esto, de adolescente. Qué facilidad que tenía para responder. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Qué tan fácil era, ustedes creen, para ese contexto defraudar? Mentirosos, malas bestias, glotones, era moneda corriente. El defraudar, el ser un mal siervo, era algo que lo hacía probablemente todo el mundo porque era lo normal. Pablo le dice a Tito que enseñe que no está bien esto, que como siervos deben hacer lo diferente. ¿Para qué? Versículo 10 al final. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nuevamente, no es el propósito resaltar a la persona o al siervo, qué buen siervo sos, sino el mostrar que la palabra de Dios, en este caso dice, sea adornada en cada acción. Me encanta esa idea de adornar. Es como que usted tenga una piedra preciosa, alguien le regale y usted la guarde en su bolsillo y la deje por ahí. No es la idea. Uno cuando tiene una piedra preciosa, un rubí, algo que tiene mucho valor, ¿qué es lo que hace por lo general? No solo con las piedras, ¿no? Lo muestra. Probablemente lo pone en su dedo, un anillo, en su collar, o le hace un cuadrito y lo pone en algún lugar de su casa si quiere. Bueno, es medio raro, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque usted está feliz, contenta o quiere mostrar cómo esa piedra tiene un valor
Es lo mismo que hacen nuestras acciones con el Evangelio. Al nosotros andar como el Señor quiere, está mostrando cuánto queremos, cuánto amamos la palabra de Dios, al Señor, a su doctrina. Creo que todos acá, o la mayoría, tenemos alguna labor a la cual nos dedicamos, ya sea estudios, ya sea trabajo. A veces es un tiempo de descanso en el cual tenemos que esperar y a su vez estamos pasando por procesos que van cambiando, pero no importa el momento de tu vida en que estés. ¿Cómo estás adornando, si es que lo haces, la doctrina del Señor? Y ahora viene la parte final, y con esto nos movemos a la parte de cierre quizás de la exposición por hoy, que va de los versículos 11 al 14. Y es que Pablo acá hace algo muy raro, en realidad no hace esto Pablo regularmente. Si ustedes miran cartas como Efesios o cartas como Corintios, como Romanos, Pablo comienza siempre hablando en los primeros capítulos de cosas teológicas, o sea, de verdades teóricas a veces, muy pesadas. Romanos, por ejemplo, del 1 al 11, son capítulos que están buenísimos, pero como que le falta un poco de acción a Pablo. Pero si usted mira el capítulo 12 en adelante, Pablo empieza a poner en práctica todo lo que dijo en los primeros 11 capítulos. Pasa en Efesios también. Al principio aparece todo como un marco teórico, si se quiere, y después se mueve a la práctica, a la acción. Acá Pablo hace algo diferente. Pone recién en el versículo 11 en adelante, al 14, el fundamento teórico de por qué hace lo que hace. La base de por qué se debe vivir como dijo en los versículos del 2 al 10. ¿Cómo sé esto? Y porque la palabra clave que aparece es la palabra porque. Versículo 11. Porque todo lo anterior es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y va a continuar. Hay mucho acá realmente. Hay uno de los versículos acá que es uno de los versículos que más discusión ha traído en algún sentido. De quién está hablando, si de Jesús, de Dios. Eso no lo voy a abordar ahora, pero quiero que se quede con 3 ideas que aparecen acá. Primero es, ¿qué es lo que tiene que hacer? O por qué lo está haciendo, mejor dicho, la persona. Segundo, mientras qué tiene que hacer esto. Y finalmente, ¿qué es lo que tiene que esperar? Yo sé que esto parece un trabalenguas y capaz que es medio un puzzle. Ahora, a medida que lo vamos viendo, lo vamos a encontrar. Dice así el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios acá en el versículo 12, la primera palabra? Enseñándonos, dice mi versión, versículo 12. Enseñándonos, ¿qué? Renunciando. Esta es la primera palabra que quiero que se quede. Hay una acción que se demanda a todos de los que habló el versículo 2 al 10. Renunciando, dice acá. Y este es un uso muy particular de esta palabra del verbo renunciar. Es como algo que se ejecuta constantemente. Renunciando todo el tiempo, si ustedes quieren pensarlo de esa manera. ¿Renunciando a qué? Todo el tiempo, todos los días de tu vida, de mi vida, a la impiedad, a los deseos mundanos, aquellas cosas que afuera parece que está todo bien y que todo el mundo practica. Vivamos en este siglo. Y esa es la segunda parte. Vivir en este siglo, en este tiempo que nos toca vivir. ¿De qué manera? Renunciando cada día. Dice acá sobria, justa y piadosamente. Y la parte final es, ¿qué cosa esperamos? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mientras vivimos en este siglo, tenemos que estar renunciando y a su vez estar esperando. Mientras vivimos hoy, tenemos que constantemente darnos cuenta que es más fácil quedarnos en la cama que levantarnos a trabajar. Que es más fácil mentir que decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Tenemos que trabajar día a día, hermanos, amigos, amigas, para vivir de forma tal que siempre nuestra mirada esté puesta en lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es su mayor anhelo en la vida en este momento? ¿Cómo se ve dentro de 5 o dentro de 10 años? ¿Qué va a haber logrado de su vida? Lo que acá Pablo llama a Tito a que le diga a todos es que constantemente se debe estar renunciando, se debe estar viviendo, pero especialmente se debe estar aguardando, esperando esa manifestación. Dice mucho más, el versículo 14 habla de esto. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por si acabamos de olvidar que Dios no hizo esto para nosotros, en un sentido. Quiero que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Dios no hizo las cosas que hizo,
No dio la salvación que dio para que usted simplemente viva mejor. No dio esto para que usted pare de sufrir, como muchas veces decimos. El Señor ha hecho esto por sí mismo, para Él mismo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. ¿Para quién? Para sí, ¿verdad? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Me pregunto si muchas veces en mis días, en el tiempo que pasa, yo realmente estoy demostrando, por un lado, que el centro de todo es Dios. Por otro, si es que realmente soy tan celoso de buenas obras, como Dios quiere que sea, como Él mismo es, o Él nos llama a hacerlo. Esto, hermanos, que acabamos de ver del versículos 11 al 14, es la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. ¿Por qué? Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mira el versículo 1 de este capítulo 2 nuevamente. Tú habla lo que está de acuerdo. Mira el versículo 15 ahora. Esto habla. Esto es la sana doctrina, hermano. Y la sana doctrina no está separada de la práctica. Así, por más que usted crea saber de la palabra de Dios, por más que usted conozca, por más que yo crea dominar las escrituras de tapa a tapa, si yo no vivo conforme a esto, estoy fallando al Señor. ¿Qué nivel, qué vara, qué estándar tan alto que el Señor demanda de nosotros? Es que, hermanos, por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer nunca. Es tiempo de rendirnos al Señor, de reconocer primero que Él es el objetivo de todo. Por eso es que Romanos 11:36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahí como que nos empieza a cerrar mucho más. Cuanto más peleemos contra la voluntad del Señor, más vamos a ser como esos contumaces. A veces ni siquiera nos damos cuenta que trastornamos nuestras propias casas por ser infieles al Señor. No sea parte de ese grupo. Como le dijo Pablo a Tito, usted viva, hable conforme a lo que está en la sana doctrina. Antes de terminar, quiero hacer un llamado verbal, no quiero que nadie venga, no se preocupe. Simplemente quiero animarte, porque hablamos de una cadena muy linda de Pablo, le dice a Tito, y Tito llama a hombres, a ancianos, a jóvenes, a niños también, a esclavos. Llama a servir a Dios como Él quiere. Pero también Dios sigue llamando a titos. Y si usted quiere a titas, sigue llamando a mujeres y a hombres que estén dispuestos de ir y vivir conforme a lo que Dios quiere, en los lugares más difíciles, para servirle según el estándar de Dios. Y este llamado sigue estando allí para usted, para mí, para vivir este siglo, como dice acá, sobria, justa y piadosamente. Amén. Oremos, pidamos al Señor que si aún no hemos reconocido o entendido de qué lugar estamos, si somos jóvenes, ancianos, niños, adolescentes, esclavos, según esto, aún así sin saber qué lugar estamos llamados a vivir y a practicar la sana doctrina. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo, esta mañana. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros, de que vez tras vez, Señor, nos hablas a nuestra vida, nos hablas a nuestro corazón, Señor, nos hablas a nuestro entendimiento, Padre. Gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Gracias porque tú has fundado el mundo con tu palabra, Padre. Y esta misma palabra nos ha hablado a través de las canciones, a través de este texto, Señor. Te ruego que transforme nuestra vida, Padre. Padre, queremos decirte cada día, heme aquí, Señor. Pero queremos decirte, heme aquí hasta en lo más pequeño, Señor. En los menores detalles, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza para seguir cuando realmente no tenemos ganas quizás ni de trabajar, ni de levantarnos, ni de nada. Señor, por favor, te rogamos que sigas poniendo de ti en nuestras vidas, Señor. Y te ruego, Señor, que tú estés edificando aún mucho más, Señor, tu iglesia en este barrio, Padre. Gracias por los que no conozco, por los que sí conozco, Señor. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es grande. Gracias porque en todo este tiempo, Padre, tantas cosas han pasado y te agradecemos porque siempre nos has sostenido y lo seguirás haciendo, Padre. Solo te rogamos, Padre, que sigas permitiéndonos predicar, Señor, con denuedo, Padre. Que podamos, Señor, hablar con acciones, Señor, y con palabras tu sana doctrina, Señor. Tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Y ahora, antes de terminar, tú sabes, Padre, lo que hay en mi corazón.
Señor, la necesidad que tenemos en todo Uruguay, la necesidad que tenemos en todo el mundo, pero en particular acá en nuestro país, Señor, de obreros que se preparen, que se capaciten, Señor, que renuncien, Señor, a sus deseos para buscar los tuyos, Padre. Te ruego que tú estés levantando, Señor, o mostrando en las mentes de cada uno de los que están acá y en cada lugar del Uruguay, Padre, personas que sean como Tito, Señor, que se pongan al frente para corregir lo defectuoso, para corregir en su vida, para ir, Señor, y predicar de ti, Padre. Gracias por este tiempo. Señor, oramos para que tú sigas haciendo tu obra en medio de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.